Dicen nuestros teólogos contemporáneos que la iglesia de hoy padece de una enfermedad, un síndrome. Ellos lo llaman a ese virus, a ese fenómeno, el balconismo. Balconismo es la enfermedad de la iglesia de nuestro tiempo, que consiste en simplemente ser espectador de lo que pasa en el mundo sin llegar a conmovernos de las tragedias de nuestro tiempo, y sin que Dios encuentre en ninguno de nosotros, ni siquiera a un hombre, a una mujer, que sea capaz de descender al valle de las lágrimas del mundo y cumplir ese rol profético, protagónico del cambio que Dios está exigiendo para nosotros, los cristianos de hoy. A Dios le cuesta encontrar un hombre de verdad, no un hombre perfumadito con perfume francés. Dios está buscando un hombre que tenga olor a hombre y que tenga corazón de hombre, alguien que se atreva a dar la vida por él. Está buscando a alguien difícil de encontrar. Por eso en el texto de Jeremías capítulo 5 versículo 1 se dice: buscad por las calles de Jerusalén y recorred sus plazas a ver si halláis un hombre que busque la verdad y haga la justicia, y yo salvaré la ciudad. Palabras del Señor, año 587 a.C., días previos a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de parte del ejército del rey Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia. Ese es el hombre que Dios busca, un hombre difícil de encontrar, porque tiene que ser un hombre que ame profundamente a Dios y que esté dispuesto a dar la vida por él. Un hombre que busque la verdad y haga la justicia. Dios no está buscando un diplomático, ni está buscando indudablemente un personaje que simplemente sirva para aglutinar personas o para darle a otros la posibilidad de llegar a formar un conglomerado humano. No, el hombre que Dios está buscando no es un elemento aglutinante, porque a veces las iglesias, sobre todo cuando se plantea este tema de los avivamientos evangélicos, se está tratando siempre de buscar un hombre de consenso, alguien que todos lo acepten, para poder convertirlo en el eje humano de todo un proyecto. En cambio, el hombre que Dios busca es siempre un disidente, es siempre un anarquista, un hombre que sea contestatario. Dios está buscando un hombre rebelde, alguien que no se someta a los moldes del mundanalismo y que sea capaz de alinearse bajo la soberana voluntad de Dios y bajo esa singular forma que Dios tiene de fijar sus métodos y sus reglas. Es un hombre difícil de hallar, porque el hombre que Dios busca es un hombre no de consenso entre las personas, es un hombre de consenso para Dios. El hombre que deberá formar el eje del avivamiento del futuro en este lugar o en cualquier otro del mundo, deberá ser necesariamente un hombre que se alinee con Dios, no con los hombres. Esencialmente esa es la característica del eje humano de un avivamiento. No es simplemente un político, un diplomático que a todo el mundo le cae bien y que como esos políticos norteamericanos siempre salen sonriendo en las fotografías. No es ese tipo de personajes que Dios busca. Al contrario, Dios está buscando un hombre que seguramente le va a caer mal a la gran mayoría de las personas. Pero Dios está buscando siempre un hombre conforme a su corazón. Sin importarle lo que sea el corazón de otros hombres, Dios siempre buscará un hombre conforme a su corazón. Por eso Dios tiene problemas para hallar a este tipo de hombre. Porque después de todo, cuando nosotros examinamos lo que llamamos la historia de la salvación, ese recorrido tal vez literario a través de las páginas de la Escritura, descubrimos que los grandes avivamientos a través de todos los siglos, incluso en el Viejo Testamento, siempre se produjeron cuando Dios levantó un eje humano. El único avivamiento donde no hay un protagonismo humano como eje central de todo ese proceso histórico fue el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés.
Todos los demás avivamientos históricos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento y en nuestra era moderna, todos los avivamientos siempre han tenido lo que se llama en lenguaje literario un pivote humano, un eje humano, un hombre a quien Dios levanta, al que Dios le da autoridad, dones, virtudes, y en torno a ese hombre se producen los grandes avivamientos que sacuden las naciones, que estremecen a los pueblos y que realmente conducen al mundo entero hacia una renovación del alma. Por eso hoy estamos también aquí para buscar a un hombre. Nuestro hombre indudablemente es un personaje difícil de hallar, porque también debe tener, aparte de esas características constantes del texto ya citado, que es parte de la presentación de esta noche, debemos también conseguir que ese hombre tenga esa característica de sentirse impactado por la realidad doliente de nuestro tiempo. El texto es aquel de Jeremías 4:19, donde el profeta de Dios, el hombre de Dios, impactado por el dolor que circunda su mundo, una sociedad como la nuestra, decadente, aún llena de riqueza, pero decadente en el alma, una sociedad religiosa, pero lejos de Dios, porque no es lo mismo venir a la iglesia que estar cerca de Dios. Los templos pueden estar llenos, pero el corazón del hombre puede estar en el infierno. Y por eso Dios protesta a este pueblo, de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Ese es el problema, que nuestras iglesias estén llenas no garantiza para nada que esa gente realmente esté en comunión con Dios. Es más, creo que ese es el mayor peligro, el peor de todos los engaños. Creer que las cosas van bien cuando realmente van en bancarrota, cuando realmente estamos enfrentando la peor de todas las crisis, la del engaño. 4:19 de Jeremías, la voz del hombre de Dios que grita con fuerza: mis entrañas, mi corazón se agita dentro de mí, me duelen las telas de mi corazón, dice la versión del año 1909 en Reina Valera. Porque he oído, alma mía, el sonido de la trompeta, y porque he escuchado el pregón de la guerra, el estremecimiento, la compasión. Eso es lo que debe caracterizar al hombre que Dios busca. Alguien que sea capaz de salir de los laberintos del templo. Y en el fondo lo que Dios está buscando también no es solamente un hombre, es una iglesia que sea capaz de trascender los muros de la religiosidad, los muros de toda esta cuestión litúrgica que nos emboba y que nos embeleza. Porque es cómodo quedarnos dentro de la jaula de la adoración, en este ambiente hedonista, técnicamente hablando, esta vida de gozadores, de sibaritas, esta vida de dolchevitos en el espíritu que tan bien nos cae y que tanto nos gusta. Se transforma entonces la iglesia, el templo y la liturgia en la jaula fantástica en que los canallos cantores se quedan agazapados en esa prisión. Pero Dios no nos ha llamado a ser canallos cantores, ni nos ha llamado para estar cautivos dentro de nuestra liturgia, ni en esa salmodia de nuestros cantos. Dios nos ha llamado para que seamos portadores de un mensaje desafiante, terrible, dolorosamente cruel en el corazón del mundo. No estamos aquí para presentar un mensaje seductor, amigos míos. Si a Jesús de Nazaret se le hubiera ocurrido presentar ese mensaje atractivo, atrayente, fascinante, como dicen nuestros tecnócratas hoy, hubiera terminado siendo un triunfador y seguramente hubiera muerto de viejo, pero lo mataron cuando tenía 33 años de edad. Pregúntate tú por qué es que la generación de ese tiempo llevó a la muerte a un predicador como Jesús de Nazaret. ¿Por qué el evangelio está marcado con ese estigma tremendo de la violencia? Cuando Jesús nace, Herodes persigue al niño recién nacido y ordena matar a todos los niños nacidos más o menos en el mismo tiempo en las ciudades de Belén y alrededores, produciendo uno de los peores genocidios que recuerda la historia del hombre sobre el mundo, y seguramente uno de los episodios más sangrientos de toda la historia de los tiranos de todos los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué matar a un niño recién nacido? ¿Qué peligro entraña para este sistema de gobiernos mundanos la aparición del Hijo de Dios en la historia? Y si tú no crees que el evangelio es violencia neta, pregúntate por qué a Jesús de Nazaret lo matan cuando tiene 33 años de edad. Y si todavía no me crees, pregúntate por qué a todos sus discípulos los masacraron por predicar un mensaje insolente. Ninguno de ellos se escapó de la guillotina, de la muerte o de las hogueras o de las cruces que sembraron sus perseguidores.
Y si no me crees eso, pregúntate por qué cientos, miles y cientos de miles de personas terminaron siendo asesinados, masacrados en el circo de Roma, en las vías romanas, desperdigados por todo el imperio terrible de ese tiempo, ofrecieron sus vidas para loar el nombre del Maestro de Nazaret. Pregúntate por qué los asesinaron a todos ellos. Si tienes una respuesta coherente para mis preguntas, deberías preguntarte esta otra pregunta: ¿por qué hoy no nos pasa eso a nosotros? ¿Por qué morimos de viejo entre dos blancas y cómodas sábanas, muchachos? ¿Por qué vivimos una vida de gozadores, de sibaritas, mezclados como protagonistas de todo este mundo consumista, neoliberalista, ateísta, sin Dios, lejos de Dios? El peor de todos los ateísmos, amigos míos, es el ateísmo del dinero, porque es el ateísmo engañoso. No lucha contra Dios, pero sepulta a Dios en el corazón de los hombres bajo la montaña del oro. El neoliberalismo económico, todas estas potencialidades de la cuestión económica, no te impide venir a las iglesias, te las adorna más, pero te las hace tan cómodas que la gente se muere dentro de los mausoleos, dentro de estos sepulcros que son nuestras iglesias. Y te impide, por ese hedonismo que se teje en torno a la religión técnica como la nuestra, te impide ser un portador, un luchador, un verdadero gladiador en las arenas terribles de ese mundo sin Dios al que la iglesia ha sido enviada. No hemos sido enviados a fundar iglesias ni a levantar catedrales. Y yo no estoy en contra de los que levantan catedrales y fundan iglesias, pero creo que la misión prioritaria, esa misión que no podemos dejar de lado, es la evangelización en el mundo de las ideas, donde hay que arriesgar el pellejo, la vida, la piel y el alma cuando se trata de predicar el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que tener fuerza, esa bravura tremenda de hombre de Dios para pelear la gran batalla de la fe. Pregúntate por qué a Jesús de Nazaret lo matan. Es por sus ideas. Eso es. Lo peligroso de los hombres son sus ideas. Si nosotros aquí en esta noche tuviéramos un solo individuo que fuera capaz de pensar una idea peligrosa, esa idea podría llegar a cambiar el curso de la historia de esta nación. Pero se ve que no tenemos el cerebro suficiente para crear una idea interesante. Nos hemos convertido solamente en copiones, en especie de máquinas que fotocopian ideas de otros. No tenemos voces originales, somos simplemente ecos, que repetimos ideas aprendidas, adquiridas, asimiladas, que no son convenientes a nosotros, que nos convienen, que nos complacen. Repetimos las cosas que nos gustan y nos olvidamos de aquellas que nos exigen, de esas cosas que nos demandan. Por eso la gente hoy tiene interés en un evangelio fascinante, así lo llaman los creadores de la religión, que se llama técnicamente el eclecticismo, que pretende reunir de todas las religiones aquellos aspectos más interesantes, atractivos, atrayentes, fascinantes de las religiones y formar con esos elementos la gran religión del futuro. Y en ese proyecto hoy en día están trabajando instituciones tan poderosas como las Naciones Unidas, por ejemplo, tratando de llegar a producir en el futuro un tipo de religión universal, que al hombre no le sea sacrificio para nada. Eliminar de todos los conceptos religiosos las demandas, las exigencias, el sacrificio, el dolor, las imposiciones, los mandatos, las leyes que al hombre le significan algún tipo de exigencia o de dolor, y solamente exaltar en las religiones aquellos aspectos que a la gente le agradan y le gustan. Esa será la muerte de la religión en el futuro, amigos míos. Porque cuando tú le quitas a la religión el aspecto sacrificial, solamente dejas en la religión el ropaje, la cáscara, lo que nos sirve. La conviertes en una religión de inútiles y a las iglesias la conviertes en una manada de cobardes. Es el sacrificio, es el dolor, es la fuerza, es la lucha lo que mantiene viva la fe de los verdaderos cristianos. Es el dolor, el sacrificio lo que le da fuerza al evangelio. Los cobardes, esas gallinitas religiosas que caracterizan hoy nuestro tiempo, solamente echarán a perder el futuro de nuestras congregaciones. Por eso el evangelio es violencia, amigos.
La gente tiene miedo de las ideas, son las ideas. Por las ideas mataron a Jesús de Nazaret. No fue él el problema, fueron sus ideas. Fue ese cráneo extraordinario, el más grande de todos los hombres y el mejor de todos. Ese bendito segundo Adán, el Adán Cadmón, como dicen los escrituristas hebraicos, el Adán que bajó del cielo, el Adán perfecto, el hombre genial, extraordinario, el que siembra ideas permanentes y eternas que jamás morirán. Ese Jesús de Nazaret es nuestro líder, maestro y Señor. Y lo mataron por sus ideas. Tuvieron miedo de su forma de pensar. Tuvieron miedo de que esas ideas llegaran a cambiar el curso de la historia. Y aquellos que lo llevaron a la cumbre de la muerte estaban acertados en tenerle miedo, porque sus ideas realmente iban a cambiar el futuro del mundo. Cuando predico este tipo de cosas, la gente se pregunta si será este el evangelio que alguna vez escucharon. Porque claro, el evangelio que normalmente hemos oído no tiene ni un átomo de violencia, al contrario. Estamos embebidos de dos elementos mágicos, el amor y la paz. Paz y amor, ondas de amor y paz. Vibraciones de amor y paz. Hemos llegado a producir un evangelio que no lastima a nadie, que no hiere a nadie, que al pecado le ha cambiado nombre y le ha puesto otros adjetivos. Hoy en día el alma humana, con un bisturí psicológico, despanzurramos el alma de las personas y siempre tratamos de darle medicina a ese pecador para que sea sanado del alma sin que sufra. Anestesiamos el alma de la gente para que no experimenten el dolor del arrepentimiento. Por eso nuestras iglesias están llenas de canallas, de gente que no son sorprendidos por el mensaje que les escarba el corazón hasta la médula de los huesos. Y por eso nuestras iglesias se llenan, nuestros bancos, nuestras butacas, nuestras sillas. Anda a saber tú de qué tipo de gentes: el degenerado, el corrupto, el asesino, el violador, el ladrón, el usurpador, el caradura, el sinvergüenza, el que estafa, el que roba. También tiene necesidad de paz, también necesita el perdón, también necesita el cielo, pero no quiere arrepentirse. Quiere alcanzar el cielo, pero no quiere cambiar su modo de vida. No quiere dejar sus formas de vivir. Él quiere todo, quiere el cielo y quiere el infierno en una sola mano. Pero Dios siempre es una bifurcación de caminos. Dios te exige, te pone en esta disyuntiva tremenda de seguirlo a Él o de olvidarte de Él. No estás aquí para tomarlo todo. Tienes que elegir, forzosamente tienes que optar. Tienes que elegir, tienes que decidir. Tienes que sufrir dejando un camino y abrazando con todas las fuerzas del corazón la otra senda. Por eso el hombre que buscamos es un disidente. Y lo más probable es que si logramos encontrar un hombre como ese, no lo vamos a ver morir de viejo. Es probable que muera como el doctor Martin Luther King, asesinado en esta tierra norteamericana por sus ideales. O lo veremos sacrificar su vida como lo ha hecho hace 3 años atrás el ex primer ministro de Israel, en ese momento en funciones de su alta investidura, Isaac Rabin, premio Nobel de la Paz, asesinado en la ciudad de Tel Aviv a la salida de un acto por la paz en su propia tierra y a manos de un propio connacional. Porque los hombres luminosos, los que tienen ideas que cambiarán el curso de la historia o que afectarán profundamente los grupos humanos, normalmente son peligrosos. Y la gente termina siempre matándolos porque les tiene miedo. La gente tiene miedo de las ideas, no de las personas. Porque lo que sobrevive a los hombres no son los hombres, sino son sus ideas. No es la memoria, es el legado ideológico. Eso es lo que cambia el curso de la historia. Son los hombres inteligentes, los que tienen neuronas, los que tienen cerebro, los que piensan, los que cambian el curso del mundo. Y los hombres que habrán de cambiar algún día la senda de la historia serán hombres pensantes, hombres que tengan neuronas, que tengan capacidad de pensar cosas gloriosas que estén en las áreas de la eternidad con sus ideas. Los tontos jamás cambiarán el mundo. Nunca verás una estatua levantada a los imbéciles en ninguna parte de este planeta. Son los inteligentes, los que tienen neuronas, los que tienen cerebro, los que afectan el curso de la historia. Y en nuestras iglesias, amigos míos, necesitamos ese tipo de gentes.
Aquí en América Latina somos casi 100 millones de evangélicos. Una masa poderosísima con 100 millones de adherentes. Ayer domingo 100 millones de latinoamericanos alabaron el nombre del Señor en todo este continente bendito. 100 millones. ¿Sabes tú la potencialidad humana que hay en eso? El tremendo poder que radica en esa masa humana. Pero ¿cómo nos mira este continente americano a nosotros, los latinos, en medio de un continente que se debate entre la desesperación y la desesperanza? Un continente de guerras, de guerrillas infames. El continente más sangriento de todos los continentes de este mundo es el nuestro. El año pasado fueron asesinadas en nuestras calles latinoamericanas en un solo año 150,000 personas. Asesinatos, crímenes de todo tipo, narcotráfico, narcoterrorismo, infamia, pésimos gobiernos, corrupciones de todo tipo, gobiernos deshonestos, políticos deshonestos, jueces prevaricadores, policías corruptos, hogares destruidos, tierra de divorcio y de abortos, generación de criminales, gentes que viven en la más absoluta indigencia espiritual, con una pobreza de alma espantosa y miserable. Aparte de eso, sumido en la pobreza material, en la ignorancia intelectual más absoluta. ¿Qué hemos hecho nosotros los latinoamericanos evangélicos? ¿Qué miedo nos tiene esta sociedad irredenta y sin Dios a nosotros los evangélicos? Nos miran como si fuéramos una generación de cucarachas a las que se puede pisotear y fumigar cuando se les ocurra. No tenemos ningún fuero, ningún reconocimiento, porque no hemos sido capaces de pelear la batalla en el lugar donde se ganan las batallas. Hemos peleado nuestras guerras aquí en el púlpito y nos hacemos los valientes y los campeones dentro de nuestras jaulas religiosas. Pero la batalla se gana, amigos míos, en la calle, en las plazas, en la ciudad, confrontando a este mundo sin Dios y golpeándolos duro con la palabra del Eterno. Es un problema serio ser profeta. Por eso a los profetas les fue mal. Siempre se encontraron con la oposición de los tecnócratas de la religión, los gerentes, los managers del templo, los que manejaron siempre la cuestión ideológica, la cosa litúrgica, que siempre encontraron a los profetas simplemente a unos desequilibrados y locos que tenían propuestas extrañas, desviadas, demenciales, según sus palabras. Sin embargo, cuando Dios vio que todo su sistema litúrgico había caído en el más estruendoso de todos los fracasos y corrupciones, Dios levantó siempre a los disidentes, a esos locos que lucharon uno contra el mundo en cada generación. Pero los sacerdotes siempre aparecen ligados desde ese tiempo hasta ahora con otros dos magníficos poderes que dominan las masas: los poderes económicos, los ricos, y los poderes políticos, los dirigentes de las naciones, los reyes. Así que los tres, sacerdotes, políticos y ricos, siempre irán tomados de la mano. Y cada uno de los tres se protege a cada uno de los otros dos. Y bajo esos tres paraguas, el mundo sigue su marcha y la iglesia sigue siendo tan insensible al dolor de las naciones y al mandato de Dios. Y solamente Dios tiene una opción: levantar a los disidentes, a los contestatarios, a los que no se dejan moldear por ese extraño molde de la comodidad y de la complacencia. Aquellos que se transforman en disidentes, aquellos que tienen el valor para asumir la capacidad de llegar a ser los voceros de Dios, los que transmiten el mensaje de Dios en medio de una generación tan difícil como la nuestra. ¿Dónde encontrar ese tipo de personas? A los profetas los mataron a todos. No quedó nunca uno de ellos vivo. Y siempre los que le cortaron la cabeza a los profetas fueron los sacerdotes. Por eso cada vez que en nuestras iglesias evangélicas se levante un disidente, cada vez que en nuestras iglesias se levante un predicador que tal vez sea un hombre innovador en las ideas, o tal vez ni siquiera un esnovista, un innovador, sino que simplemente alguien que retrocede a esas sendas abandonadas por las iglesias contemporáneas y se transforma en el vocero, en el hombre que recoge esas ideas olvidadas en las páginas de la Biblia y las traiga a la actualización, contextualizar se llama eso, a nuestra vivencia diaria, y le proponga a la iglesia que debemos entrar en esos campos del desafío intelectual, ideológico,
apologético y naturalmente de acción. Si encontráramos un hombre así, seguramente la iglesia le volvería a cortar la cabeza, porque un individuo así es peligroso. Esto se parece a esas viejas películas de John Wayne, y qué bueno es decirlo aquí en tierra americana. En ese momento en que el viejo cowboy se batía a duelo con otro pistolero, y entonces todos los curiosos, todos los fisgones, toda esa gente que anda metiendo la nariz donde no debe, se hacían a un lado para que las balas aquellas no entraran en la línea de fuego y les rompieran la cabeza a ellos. En el fondo los cobardes siempre se apartan primero. Así sucede con los hombres que llevan un mensaje difícil de aceptar. Las iglesias los abandonan, los dejan morir solos. Es como esas películas de espionaje donde al espía no lo conoce ningún gobierno y donde ninguna agencia de inteligencia reconoce que pertenece a sus filas, aunque esté sirviendo a sus gobiernos y aunque tenga que morir algún día tapado por su bandera. Así también las iglesias abandonan a sus predicadores, porque tienen miedo de que los mezclen a ellos en la persecución que vendrá después. Y entonces dicen, es mejor que muera uno solo antes que a todos los maten. Por lo tanto, a este hay que decir que no pertenece a nuestro grupo, y entonces lo marginas. En lugar de apoyarlo, en lugar de ir, en lugar de luchar con ese hombre genial al que Dios ilumina, la iglesia lo abandona, lo deja, lo escupe, lo deja morir solo como un perro leproso. ¿Sabes tú por qué? Porque somos simplemente una generación de cobardes. Y así seguirán nuestros hijos y así seguirán viviendo nuestros nietos, a menos que se levante entre nosotros alguien que tenga la bravura, la hombría, las hormonas de hombre para creer a Dios en la plenitud de su palabra. No basta, amigos míos, tener pantalones y bigotes para ser hombre. No basta eso. Necesitas hormonas, necesitas testosterona químicamente pura en tu vida para ser hombre de verdad. Hombre de verdad. Un hombre solo es hombre cuando es un hombre de Dios. Ese es nuestro problema. Es el problema de Dios. ¿Dónde encontrar voceros? ¿Dónde encontrar este tipo de locos fantásticos como Juan el Bautista? Como lo mencionábamos recién, el hombre del desierto, el hombre que no tiene amigos, que no tiene parientes y que cuando muere nadie llora su muerte. No hay una mujer que derrame una lágrima por él, no hay un hijo que llore por el padre muerto, no, muere como un perro leproso, lejos de todo y olvidado de todos. ¿Es ese tipo de loco el que Dios busca? Ese es el tipo de loco que Dios busca, amigos. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si alguno de ustedes ama más a su padre, a su madre, a su hijo o hija, a su mujer que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Por eso hoy no tenemos discípulos, hermanos. Es fácil aprender una especie de catecismo, de silabario al que llamamos discipulado, pero eso es una sombra, una pequeña, una miserable sombra de lo que es el discipulado. No tiene nada que ver con el discipulado auténtico. El discipulado no es simplemente fórmula, no es aprender unas cuantas cosas literarias. El discipulado es vida con Cristo, es meterse en Dios, es meterse en la cruz. No hay otra disciplina, no hay otro discipulado, sino ese, el de la cruz. Y Dios está buscando un hombre, una mujer. No es fácil hallarlo, a Dios le cuesta encontrarlo. Por eso a través de los siglos Dios ha ido levantando hombres que con esa fuerza tremenda como los reformadores de antaño, como esos hombres que cambiaron el curso del mundo. No son muchos los hombres que Dios ha ido levantando en la historia, pero vamos teniendo necesidad de descubrir estos valores entre nosotros. Alguien, uno solo en cada ciudad, o tal vez uno en cada congregación grande. Alguien que se atreva a ser disidente, alguien que no tenga miedo a perder la poltrona de pastor que tiene, alguien que no tenga miedo de que lo saquen de los pelos de la butaca pastoral en que está, un disidente, alguien que se la juegue por Dios, alguien que no tenga miedo de morirse de hambre. Si te mueres de hambre por Dios, te irás a la presencia de Dios y Él te llamará a su mesa de banquete, pero tienes que ser honesto con la palabra que el Señor te da.
Nuestras iglesias, amigos míos, tienen crisis de testimonio, tienen crisis de identidad. La gente no sabe qué es lo que es ser evangélico hoy. Nuestras religiones evangélicas se caracterizan hoy por esa feminización de la vida. Nos hemos vuelto tímidos, nos hemos vuelto cobardes. La única vez que seremos valientes será cuando aprendamos a salir a la calle, cuando seamos capaces de enfrentarnos al mundo, cuando seamos capaces de golpearnos con el mundo en el nombre de Dios, cuando seamos capaces de confrontar a este mundo lejos de Dios. Dejaremos de ser niños mimosos. Pero claro, nos fascina la cuna en que hemos nacido, no queremos abandonarla. Nos fascina el biberón espiritual. ¿Te gustaría estar pegado a ese biberón toda la vida? ¿Te gustaría pasarte toda la vida pegado a los brazos de tu madre? Porque no quieres crecer, porque crecer complica. Crecer demanda acciones tuyas, demanda levantarte temprano, demanda luchar, demanda vivir para otras y nobles, maravillosos ideales que van surgiendo en la vida. Te demanda sacrificio y la gente no quiere sacrificarse. Nuestras iglesias son lugares donde la gente viene a buscar paz, a recoger, como siempre lo digo en mis prédicas, de una especie de food fast, como si esto fuera un patio de comidas, un jardín donde se come gratis. Todo el mundo viene a buscar un poco de paz, un poco de amor, un poco de comprensión, un poco de caridad, un poco de esperanza, un poco de alegría. Y nacen nuestras iglesias, las iglesias que son show, las iglesias que divierten, las iglesias que entretienen, los predicadores que cuentan chistes, los que animan la vida, los que te meten la mano al corazón y te hacen sentir feliz por un instante, los que adulan tus pecados, los que te dan un masaje en el alma mintiéndote, el sacerdote corrupto que mete sus manos dentro de tu garganta y juega con tus amígdalas, el estafador, el que te saca tu dinero, el que te explota en el nombre de Dios. Pero tú sabes que te explotan y te gusta esa explotación, porque después de todo el sacerdote corrupto jamás te dirá la verdad. Te dará simplemente una pequeña píldora para el cáncer que tienes dentro del alma, porque el sacerdote corrupto siempre vivirá de los enfermos y cuidará como los médicos corruptos, que el enfermo jamás se le muera, pero que tampoco jamás se sane. Así son los predicadores corruptos, los sacerdotes corruptos, los gurús corruptos. Si tú tienes en tu iglesia un pastor honesto, un hombre santo, mira lo que te voy a decir. No importa que ese hombre no sea ni tan inteligente, ni que tenga tantos títulos colgando del muro de su casa, pero si ese individuo tiene una vida limpia, si ese hombre es un hombre confiable, si ese hombre es marido de una sola mujer y vive en santidad, si a sus hijos los tiene gobernados bajo el poder de la palabra, si ese es un hombre puro de corazón, si ese es un hombre que habla con Dios, nunca te apartes de él. El gran problema en este tiempo, amigos míos, es la corrupción en los líderes. Esa es la flaqueza de nuestras iglesias, dominados por estas corrientes telúricas de la maldad, interesados en el pecado, en el dinero y en la fama, en el aplauso y en el orgullo banal. Pero son pocos los que tienen interés en Dios, porque cuando tú tienes interés en Dios tienes que dejar al lado toda la porquería de la vida y dedicarte a amar a Dios. Y te digo que amar a Dios nunca ha sido un buen negocio, nunca. Es una inmoralidad. Escucha bien lo que te voy a decir, lo quiero decir frente a esta cámara. Es una inmoralidad enriquecerse y ser famoso predicando a Jesucristo. Son unos inmorales los que se enriquecen y los que se hacen famosos predicando al Hijo de Dios. Es verdad. Los hombres que anunciaron el nombre del Hijo de Dios, esos locos, los profetas, los que en el nombre de Dios predicaron la palabra al pueblo, terminaron destripados, aserrados como Isaías. Entre dos verdugos lo cortaron por la mitad en una mesa de torturas en la ciudad de Jerusalén. A los profetas los despanzurraron, los ahorcaron, los mataron, los laceraron, los atravesaron con la espada. A los predicadores del evangelio los mataron a todos.
Ninguno de ellos se llenó los bolsillos con riqueza por predicar el nombre del Hijo de Dios. Ninguno de ellos levantó una catedral, pero su palabra conmocionó al mundo hasta el día de hoy. Su mensaje, su ejemplo, esa fuerza brava para luchar en el nombre de Dios estimula mi vida hasta hoy. Es el nombre de esos hombres los que convulsiona mi corazón. Ese es el problema. Por eso Dios tiene un serio problema: encontrar un hombre. Mientras tanto, Dios busca un hombre para producir estos grandes avivamientos espirituales, porque cuando Dios encuentre un hombre así, te aseguro que el mundo va a quedar patas arriba y con la cabeza vuelta hacia abajo. Porque los hombres que producen este tipo de avivamientos son telúricos, volcánicos. Mientras tanto, Dios busca a ese hombre, a su hombre. ¿Sabes tú lo que hace Goliat? El emperador de la maldad de este mundo decadente. Nos insulta, igual que hizo Goliat en los días de Saúl. A la mañana, a mediodía y en la tarde, Goliat durante 40 días se presentaba delante del ejército de Israel y delante del rey Saúl, rey de Israel, respaldado naturalmente por el ejército de los filisteos, diciendo esta canción: tienen un hombre, tienen un hombre. Eso es lo único que se puede repetir, porque todo lo demás eran groserías irreproducibles, palabrotas que no salen en ningún diccionario académico. Decía Goliat en contra de Dios y en contra de los israelitas. Así que yo por decencia no las puedo repetir. Grosero, infame. No solamente eran insultos, eran las peores herejías que uno puede escuchar. Y terminaba con esa pregunta, la misma que hoy Goliat nos hace a nosotros los evangélicos en el mundo: ¿tienen un hombre? Un amigo mío dice que Goliat le decía a la gente de Israel así: ¿tienen un hombre? A ese gallinero que tengo al frente le digo: ¿tienen un hombre? Y todos callados, igual como están ustedes. Yo me pregunto, ¿dónde están nuestros leones? ¿Dónde están nuestros predicadores? ¿Dónde están los que tienen la autoridad, el dinero, los medios, la capacidad de rugir en un mundo bestial como este? ¿Dónde están mis leones? Enjaulados están. Así los he visto, a los leones los he visto en dos tipos de jaula: los de zoológico y los de circo. El león de circo tiene una ventaja sobre el león de zoológico. El león de circo es un león que viaja. Es un león que anda en Jumbo 747-400 y se hospeda en elegante suite. Es un león perfumado. El otro es un león común y corriente, pulgoso. El de zoológico es un león cobarde como el del circo. El otro viaja, el más distinguido, escucha idiomas de todo tipo, habla en otros idiomas, ruge en otros idiomas, pero es la misma gallina encarcelada que aquel que está en el zoológico, desdentado, sin uñas, sin dientes, solo le queda el rugido miserable. Así también hay muchos predicadores, hombres de Dios, que son leones. Pero ¿dónde están? Están encarcelados. Encarcelados en la jaula de la comodidad, en la jaula del hedonismo, en la jaula de la fama, en la jaula del dinero, en la jaula del pecado. Enjaulados. Y para que la jaula sea más cómoda, cada león decora la jaula. Pero es una jaula. Y luchas por quedarte en esa bendita jaula, y cuando alguien quiere sacarte de la jaula, o cuando Dios quiere moverte de la jaula, luchas para quedarte en esa jaula. Si eres un león, no te quedes en jaulas, y si Dios hace pedazos tu jaula, déjala que se la lleve el viento. Deja que en tu alma ruja el león de Judá. Deja que escuche tu corazón el mensaje del león de la eternidad. Sé libre en el nombre de Dios. Es lo que necesitamos. Un día vi en un zoológico el águila, ese símbolo de América. Libertad, sin duda. Pero ¿cómo estaba el águila mía, aquella que vi en el zoológico aquel? Tenía sus alas heridas. Había plumas por todas partes en el piso de aquella jaula.
Evidentemente el águila había luchado por ser libre, pero solamente se había encontrado con los barrotes, con el hierro, con las alambradas de su cautiverio. Y las plumas desperdigadas por el piso de su jaula eran simplemente los mudos testigos de sus deseos libertarios. ¿Cómo tener enjaulado a un pájaro de esa naturaleza? ¿Cómo permitirse cautivar a ese símbolo excelente de la libertad y mantenerlo cautivo simplemente para divertir a los paseantes de un zoológico? Un crimen, sin ninguna duda. Esos pájaros no son para tenerlos enjaulados. Está bien tener enjaulado a un canario, a ese pájaro tímido que tiene miedo de salir de la jaula y que su prisión lo convierte en el campo de protección, porque el canario se siente protegido mientras está enjaulado. Sabe que fuera de la jaula el gato, que siempre está por saltarle encima, se lo comerá de un zarpazo. Como muchos creyentes que no quieren salir al mundo porque tienen miedo que el gato de la maldad se los devore. No hemos nacido, amigos míos, para ser canarios cantores dentro de una jaula. Hemos nacido para ser águilas de libertad. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Deja tu cobardía, deja tu jaula, reviéntalas en el nombre de Dios y sé un hombre libre. Necesitamos ese tipo de gentes, ese tipo de hombres, de mujeres, que sean capaces de esperar en Dios más que en cualquier otra fuerza. Fija tus ojos en Cristo, sé como Él, vive como Él, atrévete a ser como Él fue, a caminar por donde Él caminó, a llegar hasta donde Él llegó, a vivir como Él vivió, a alcanzar las metas que Él alcanzó. Necesitamos un hombre de verdad. ¿Dónde podremos hallarlo? ¿Dónde podremos encontrarlo? Lo más sorprendente de todo esto, amigos míos, es que el nuevo David o la nueva Débora que necesitamos puede estar esta noche entre nosotros. Y es probable que el nuevo David ni siquiera sepa que es el hombre a quien Dios usará mañana. Tal vez nuestro nuevo David todavía esté en brazos de su madre, o tal vez esté gestándose en el tiempo, o tal vez esté rodeado de juguetes, o tal vez esté entre nosotros esta noche. David, me sorprende su historia, porque David es el prototipo del hombre que Dios usa, y normalmente el tipo que Dios usa, ese tipo de hombre, no siempre es aquel a quien en los ojos humanos miraría. A David nunca lo amó su padre Isaí. Al contrario, el viejo Isaí lo odiaba a David. Lo odiaba porque el viejo Isaí pensaba que no era su hijo. Padre desconocido. Por eso David lo dice con fuerza en el salmo de su reconciliación: en pecado me concibió mi madre. Lo tenía expuesto para que se lo comieran los leones, los osos. Un niño pequeño de 10 años de edad peleándose con un león, con un oso. ¿Te parece a ti que lo amaba? ¿Qué hace un padre con el hijo más pequeño de toda la familia? Lo tiene siempre a su lado. ¿Sabes tú lo que hacía este Isaí? Lo había mandado al campo para que cuidara las apestosas ovejas y se enfrentara a los leones y a los osos cada vez. Por eso cuando llegó el profeta Samuel a ungir al rey de Israel, se extrañó que no estuviera dentro de los hijos de Isaí. Y como no encontrando explicación a ese hecho de no hallar al rey entre los hijos de Isaí, le pregunta al viejo patriarca si tiene otro hijo. Y el hombre admite como quien se molesta al admitirlo, que efectivamente hay otro hijo, pero está por allá en el campo. Así está David siempre, en el campo. No siempre está en la ciudad, en la metrópoli, entre los grandes, entre los famosos, entre la gente a los que al mirarlos podríamos decir: este es el elegido. Dios tiene a veces a sus Davides en el campo del entrenamiento, en la prueba, en la dificultad. David, el pequeño niño, como tú, yo, ese o el otro, como cualquiera de los que Dios levante en el futuro, estará enfrentando sus dificultades. Estará luchando para defender esos animales de 4 patas, ovejas apestosas que no valen ni siquiera $10. Por esa miserable suma enfrentaba la muerte cada día. Y ese es el hombre que Dios busca exactamente.
Un loco que no sea un calculador, diciendo, ¿por cuánto me voy a sacrificar yo esta vez? Una oveja miserable que se la lleve el oso, que se la lleve el león. No voy a perder yo mi vida, me voy a arriesgar por un animal de esos. ¿Saben lo que hacía David? Luchaba por su vida para salvar esa miserable oveja. Y Dios vio el corazón de ese niño y dijo, ese es el hombre que yo busco. Alguien que sea capaz de pelear por lo que no vale nada, porque algún día peleará por aquello que lo vale todo. Dios. Aleluya. Ese es el hombre que Dios está buscando. Ese es el tipo de mujer que Dios está buscando esta noche. Por eso, amigos míos, terminando este tema, nos preguntamos hoy, ¿cuál será el hombre del avivamiento del futuro en la ciudad de Los Ángeles? ¿Dónde está el hombre que será el eje del Pentecostés del futuro? Ese tipo de hombre es el que será el eje en el mañana. Será seguramente un loco, un disidente, alguien en quien fluya la presencia de Dios y el fuego del Espíritu. Ese hombre en cuyas manos surgirán los dones más extraordinarios que jamás soñamos. El hombre que concitará toda nuestra mirada hacia el alto de la montaña del alma. Pero no sabemos hoy quién es. Puede ser que esté aquí esta noche y ni siquiera él lo sepa, que está destinado a un gran mañana. Buscad un hombre, dice Dios, y recorrer las calles del mundo, a ver si halláis a alguien que busque la verdad y haga la justicia. ¿Qué haremos esta noche? Si yo tuviera aquí en mi mano hoy una copa de cristal fino, un cáliz, un verdadero diamante tallado, una copa, y ustedes tuvieran el dinero suficiente para comprarla, me dirían, predicador, yo quiero esa copa. Pero si de pronto por un accidente esa copa cae al piso y se hace 1000 pedazos, ustedes ya no tendrían interés en comprar cristales rotos. Así es el corazón del hombre. Cuando está entero, todo el mundo lo quiere, porque está intacto, es una joya. Es una joya a los ojos de los hombres, pero ese corazón entero es arrogante, es altivo, es vanidoso, es presuntuoso, es dominante. Es el corazón del tirano, del tecnócrata, del ideólogo, de aquel que tiene poder sobre las masas. Y ese es el corazón que los hombres buscan siempre. Un corazón que los domine, un corazón que los esclavice, un corazón que los seduzca, un corazón que los mande. Pero cuando Dios busca un corazón, busca el corazón que está partido a los pies de su cruz. Busca un hombre cuyo corazón haya sido roto por el poder de la palabra. Busca un corazón que esté contrito y humillado. Cuando Dios busca un corazón que haya sido macerado, que haya sido quebrado a los pies de la cruz. Por eso, cuando en congregaciones como estas, después de un mensaje como este, Dios mira el corazón de todos nosotros y de pronto, con su vista gloriosa, con sus ojos de fuego, recorre el alma de todos. Cuando descubre a un pecador contrito y humillado, cuando descubre un corazón roto, macerado, partido por el poder de la palabra, cuando él descubre un alma rota por el arrepentimiento, cuando descubre las lágrimas que te fluyen de tu propio espíritu, cuando Dios descubre un corazón arrepentido, Dios dice, ¡hey! Ahí hay un corazón para mí. Esta noche tal vez Dios pueda terminar su búsqueda y andando los días de mañana en esta gloriosa y bendita iglesia de la ciudad de Los Ángeles, el Señor nos sorprenda mostrándonos a ese cachorro que preparó en las duras batallas de las praderas. Tal vez esté aquí, tal vez no. Tú no lo sabes. Por eso, si tienes un corazón preparado para Dios, preséntalo y di, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Amén. Les invito a cerrar sus ojos, tal como están, por favor, en la misma actitud, sentados. Tenga la bondad de acompañarme en una brevísima oración.
Señor, si todavía es tiempo de milagros, toma la vieja arcilla de mi vida, ya con ella, oh Dios, un vaso nuevo para ti. Si todavía es tiempo de milagros, sácame de la trinchera cobarde en que me he metido hace tanto tiempo y permíteme saltar al campo de batalla convertido en un soldado bajo la bandera de tu cruz. Si todavía es tiempo de milagros, permíteme decirte que a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que sea en el futuro, a pesar de mis derrotas, de esas batallas perdidas, de esos días malgastados lejos de ti, a pesar de todo mi fracaso, de mis pecados, con toda la fuerza de mi vida, déjame que te diga esas dos viejas palabras desde el fondo de mi alma: cuenta conmigo. Sí, Señor, cuenta conmigo. Y a pesar de lo que pase y a pesar de lo que venga, a pesar de lo que resulte ser el futuro, no importa cuántas montañas tenga que subir, ni cuántos caminos que correr, ten la certeza, Señor, que llegaré a tu presencia algún día. En el nombre de Jesús y para la gloria del Señor nuestro Dios, lo pedimos y lo recibimos. Amén.